Hola, soy Andrés Barreto y hoy voy a hablar sobre el trabajo realizado por la Segunda Guerra Mundial. Para empezar hay que tener en cuenta las causas de la guerra, que es cuando los alemanes invadieron Polonia. Después de invadir Polonia sin avisar y sin declarar la guerra, los franceses e ingleses que tenían una alianza con los polacos de defensa le declararon la guerra a Alemania. Por otro lado, los soviéticos se mantuvieron neutrales ya que hicieron un tratado secreto con los alemanes que decía que los soviéticos atacarían por el este y los alemanes por el oeste de Polonia. Eh, el objetivo de los alemanes era hacerse con el poder de Europa y luego del mundo. Además, Hitler, que era el presidente en ese momento de los alemanes, quería erradicar a los judíos, los homosexuales, los discapacitados, las personas especiales, queriendo así que los humanos fueran perfectos y que no tuvieran defectos, que fueran altos, que tuvieran ojos celestes y fueran rubios. Por otro lado, también quería hacerse con el poder del mundo. Por eso tenía que derrotar a los que le habían declarado la guerra, que eran los franceses e ingleses. Para esto llevó a cabo un plan que consistía en hacerse con el poder de Austria, luego Bélgica y Luxemburgo, para atacar a Francia directamente, ya que estos habían hecho una barrera de seguridad en la frontera con Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Luego de que hicieran esta táctica, que fue todo un éxito, se hicieron con el poder de Francia. Y les quedaría derrotar a sus únicos enemigos, o, o sí, enemigos activos, que eran los ingleses en ese momento. Con ellos llevaron a cabo una guerra aérea y submarina. Luego, Italia, quien estaba en descontento con los tratados de paz después de la Primera Guerra Mundial, se unió a los alemanes y le ayudó a hacerse con el poder del norte de África y del Mediterráneo. Poco después, Hitler decidiría hacerse con el poder de Rusia, con un plan que consistía en ganarles antes de que llegara el invierno, ya que allí el invierno era muy fuerte. Pero los rusos se opusieron y resistieron durante mucho hasta la llegada del invierno, donde después derrotaron a los alemanes debido a las enfermedades, el hambre y el frío que hacía allí. Así se unirían a Francia e Inglaterra. Japón, otro país que estaba en descontento con los tratados de paz en la Primera Guerra Mundial, decidió unirse a Alemania e Italia, atacando una base en Hawái, donde los estadounidenses contabilizaron más de 3.000 bajas, además de los buques y las provisiones que se encontraban allí. Este ataque de los japoneses fue con el propósito de hacerse camino por el Pacífico. Los estadounidenses, por un lado, le declararon la guerra a los japoneses, italianos y Alemania, uniéndose a la fuerza aliada, que era el nombre de la alianza entre Francia, Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos, que se uniría, mientras que Japón, Italia y Alemania se llamarían Eje. Luego de que Estados Unidos se uniera a la guerra,
empezó por ayudar con sus ataques aéreos y su tecnología, ayudando así a recuperar Francia, sacando a los alemanes de allí em, y haciéndolos retroceder. Y luego los acorralaron en Alemania, atacando las principales ciudades alemanas con el propósito de bajar la moral civil. Hitler, que estaba allí en Berlín, después de verse acorralado, decidió suicidarse en un búnker secreto que poseía allí. Luego de derrotar a los alemanes, Estados Unidos decidió atacar Japón con una táctica que se llamaba salto de rana, que consistía en atacar las principales islas y dejar de lado o pasar sobre las islas más pequeñas o menos importantes, llegando así rápidamente, avanzando así rápidamente sobre Japón. Pero los japoneses no se rendían y no declaraban la derrota definitiva. Luego los estadounidenses, luego de ver esto, decidieron atacar con 2 bombas atómicas. La primera cayó en Hiroshima y la segunda en Nagasaki, que acabó con las vidas de miles de personas en segundos. Luego de esto, el emperador decidió declarar la derrota definitiva ante Estados Unidos. Y fue así como la alianza de los aliados, la unión, el tratado de los aliados, no, tampoco, no me sale la palabra. El bando de los aliados derrotó al bando del eje, luego de una ardua guerra y de muchos millones de muertes. Ahora voy con mi reflexión. Yo creo que es mejor mantener buenas relaciones con los demás países y para ayudarse económicamente, además de mantenerse en paz y no hacer lo que hizo Hitler, que era una sola persona con malos ideales al cargo de un país entero, que decidió atacar a los demás y además que quería asesinar a mucha gente inocente. Por eso yo creo que es mejor mantener buenas relaciones con los demás. Gracias por ver.